Bueno, buenos días, jóvenes. La clase pasada habíamos dejado este problema a medias. ¿Está bien? Habíamos dejado este problema a medias en el cual nosotros estábamos resolviendo y nos decían que resolvamos para diferentes valores, de esas constantes A, B, C y también para diferentes valores de ese lambda. ¿Está claro? Un momentito. Entonces, eso es lo que nosotros estábamos desarrollando. Bien, habíamos encontrado ya la forma de la solución, pero esto era ¿para qué caso? Cuando lambda no era un valor propio del núcleo. Cuando lambda no era un valor propio del núcleo. Nos faltaba analizar qué es lo que pasaba si es que lambda era alguno de los valores propios del núcleo. Entonces, nosotros vamos a comenzar con ese caso. Bien, tenemos entonces nosotros para lambda, digamos que lambda es igual a lambda 1, que es igual, en este caso el lambda 1 era igual a 1 sobre 2pi, a 1 sobre 2 veces pi. Entonces, según el teorema que nosotros hemos visto anteriormente, la solución existe solamente si se cumple la condición de que esta función sea ortogonal a la función propia asociada a este valor propio. Entonces, en este caso nosotros vamos a decir que la solución existe solamente si es que la integral desde menos pi hasta pi de la función multiplicado por el valor propio asociado a la función propia asociada a ese valor propio es igual a 0. Y en este caso la integral de menos pi hasta pi de la función, y la función nosotros sabemos que es a seno de x más b coseno de x más d coseno de 2x multiplicado por y1, y y1 en este caso simplemente es una constante c1 y dx. Esto, jóvenes, tiene que ser igual a 0. Esto tiene que ser igual a 0. En este caso, como tengo integral de menos pi a pi, dada la forma de las funciones, nosotros sabemos de que esta integral siempre es 0. La integral de menos pi a pi de a seno de x es 0, de coseno de x es 0 y de d coseno de 2x es también 0. ¿Está claro? Entonces, la integral de estas funciones siempre es igual a 0. Por lo tanto, nosotros en este caso podemos afirmar que la función y de x, que es igual a 2b coseno de x más 2a seno de x más d coseno de x más un c4 es solución. ¿Está claro? Es solución. Los términos 2 que aparecen aquí vienen de reemplazar acá. ¿Está claro? Al momento que nosotros reemplazamos en la fórmula, bueno, no en esta, sino en la anterior, es que aparecen esas constantes. Disculpen, este es coseno de 2x más c4. Aquí, jóvenes, este c4 es una constante arbitraria. Es una constante arbitraria. Significa, jóvenes, de que nosotros tenemos que en este caso, cualquier valor de a, b y d nos permiten solución. ¿Está bien? Entonces, en este caso, y es solución.
Bien, tenemos entonces ya uno de los casos analizados. Ahora tenemos otro para lambda que sea igual a lambda 2 e igual a lambda 3, porque son iguales a 1 sobre pi. En este caso, de nuevo, la solución existe solamente si son ortogonales. La solución existe solo si son ortogonales. Significa que debemos tener nosotros lo siguiente, de que la integral desde menos pi hasta pi de f de x, que es a seno de x, más b coseno de x, más d coseno de 2x, multiplicado en este caso por esta función c2 coseno de x, después voy a multiplicar por c3 coseno de x, por c2 coseno de x, d de x. Esto tiene que ser igual a 0, y de la misma forma tengo que menos pi hasta pi a seno de x más b coseno de x más d coseno de 2x, multiplicado en este caso por c3 seno de x de x, también tiene que ser igual a 0. Entonces, aquí nosotros sabemos que el coseno con el seno son ortogonales, aquí nos da 0, coseno y coseno de 2x son ortogonales y nos da 0, pero coseno de x y coseno de x no, son la misma función. Por lo tanto, para que esto sea 0, nosotros tenemos que asegurar de que b es igual a 0. De aquí nosotros tenemos lo mismo, coseno y seno ortogonales, coseno de 2x y seno de x ortogonales, pero esto no. Por lo tanto, nosotros tenemos de que a tiene que ser igual a 0. Jóvenes, aquí es importante mencionar lo siguiente, es de que tenemos un y, ¿está claro? Tenemos un y, ambos se tienen que cumplir, ambos se tienen que cumplir. ¿Está bien? Entonces, nosotros en este caso vamos a tener que la solución va a tener la forma y de x es igual al d coseno de 2x más un c5 coseno de x más un c6 seno de x, donde c5 y c6 son constantes arbitrarias. Constantes arbitrarias. Entonces, de esa forma, jóvenes, nosotros tenemos la solución en este caso. Tenemos la solución en este caso. ¿Tienen alguna pregunta al respecto? Es decir, en este caso y en cada caso, nosotros, dependiendo de lo que nosotros conocemos o no, vamos a tener que evaluar. Ahora, si la ecuación integral se ha obtenido a partir del análisis de una situación física, entonces significa de que debe tener solución. ¿Está claro? Por lo tanto, de esta forma nosotros vamos restringiendo o desechando algunas consideraciones que pudimos haber tomado al momento de plantear el problema. ¿Tienen alguna pregunta, jóvenes? ¿No hay preguntas? Bien. Vamos a ver, aquí tengo un ejemplo. Entonces, bien, en primer lugar, para solucionar, nosotros hallamos los valores propios de la ecuación homogénea asociada. ¿Está claro? Entonces, para poner la ecuación homogénea asociada, vamos a decir,
hallemos los valores propios. Aquí nosotros vamos a decir lo siguiente. Voy a decir que tenemos un z de x, va a ser igual a lambda integral desde 0 hasta 1, 2x, 2x menos s, z de s, de ds. ¿Está bien? He cambiado el y por el z porque si ya no es la ecuación homogénea, no necesariamente es la misma función. Entonces, aquí para hallar los valores propios, procedemos de la misma forma. Voy a colocar de una vez la respuesta, ustedes jóvenes lo comprueban. O en todo caso, vamos a ver lo siguiente. A ver, vamos a hacer lo siguiente mejor. Aquí, vamos a resolver. Asumamos que, vamos a asumir que el z de x es igual, que el z de x es igual simplemente a un c1 de x más c2. ¿Está bien? Es decir, nosotros vamos a asumir que tiene esa forma. O disculpen, c1 por x. c1 por x. Claro, c1 por x. Dada la forma que tiene el núcleo, nosotros vamos a asumir esa estructura. Y vamos a reemplazar en la parte de arriba. ¿Qué significa? Que c1x más c2, esto es igual a lambda integral desde 0 hasta 1 de 2x menos s, que multiplica a c1s más c2 de ds. Aquí nosotros tenemos que integrar. Integramos y vamos a tener, a ver, vamos a realizarlo aquí en la parte de abajo y vamos a tener 2c1xs más 2xc2 menos c1s al cuadrado menos c2s. ¿Está bien? Entonces al momento que lo integramos, nosotros vamos a tener c1xs al cuadrado más, aquí vamos a tener simplemente 2c2xs menos c1s al cubo sobre 3 menos c2s al cuadrado. ¿Está bien? Sobre 2. Eso es lo que nosotros tenemos y debemos de evaluarlo entre 0 y 1. Si evaluamos en 0, todo esto se va. Por lo tanto, en 1 simplemente nos va a quedar c1x más 2c2x menos c1 sobre 3 menos c2 sobre 2. ¿Está bien? Entonces, esto es lo que nosotros vamos a colocar en la parte de arriba y vamos a tener lambda que multiplica a c1 más 2c2 por x menos lambda que multiplica, y aquí vamos a tener a ver, aquí vamos a tener entonces a c1 sobre 3 menos c2 sobre 2. Eso es lo que nosotros tenemos en este caso. Bien, de aquí nosotros tenemos que hallar este C1 y este C2. ¿Está bien? Este C1 y este C2. Entonces, por la forma, nosotros tenemos de que C1 es igual a lambda C1
más 2 lambda C sub 2, y C sub 2 es igual a menos lambda C1 sobre 3 menos lambda C2 sobre 2. Bien, vamos a ver si es que esto tiene solución. De aquí, para que esto tenga solución no trivial, nosotros necesitamos de que el determinante sea igual a 0. ¿Está bien? Que el determinante sea igual a 0. Entonces, aquí nosotros vamos a tener lo siguiente. Bueno, el determinante cuando pasamos a restar significa vamos a tener, en este caso, tenemos, voy a ponerlo así, lambda menos 1, 2 lambda, y aquí tenemos menos lambda tercios y menos 1 menos lambda medios. Entonces tenemos que hallar este determinante y saber cuál es su valor. En este caso vamos a tener lo siguiente. Vamos a tener menos un medio, voy a factorizarlo, y tengo lambda menos 1 por lambda más 2, y aquí voy a tener el menos se va a ir, voy a tener más 2 lambda al cuadrado sobre 3. Vamos a resolver este sistema a ver cuánto nos da. Aquí tenemos, esto tiene que ser igual a 0, está claro. Entonces voy a multiplicarlo todo por 6 de una vez. Voy a tener menos 3 que multiplica, esto vamos a tener lambda al cuadrado más lambda menos 2, y aquí vamos a tener más 4 lambda al cuadrado. ¿Está bien? Más 4 lambda al cuadrado. Aquí vamos a tener entonces lambda al cuadrado menos lambda más 2 igual a 0, de donde tenemos de que el lambda va a ser igual a menos 1 más 1, disculpen, es 1 más menos la raíz cuadrada de 1 al cuadrado menos 8. ¿Está bien? 1 menos 8, estamos hablando de menos 7. Entonces vamos a ir y raíz de 7. Y todo esto sobre 2. Y todo esto sobre 2. Por lo tanto, en este caso nosotros tenemos que lambda 1 es igual a 1 más y raíz de 7 y raíz de 7 sobre 2. Y vamos a tener que lambda 2 es exactamente lo mismo, solo que en lugar de más tiene menos. Tiene menos. Entonces tenemos estas raíces. De aquí nosotros podemos hallar sus funciones propias. ¿Está bien? De aquí nosotros podemos hallar sus funciones propias. Bien, a ver, continuemos. Voy a copiar esta expresión, estas dos raíces. Y vamos a tenerlo. Acá tenemos nuestras dos raíces. En este caso, raíces complejas. Jóvenes, que no nos asuste el hecho de tener raíces complejas. ¿Qué cosa es 6? A ver. ¿Dónde es 6? Ah, gracias. Puedo hacerlo rápido. Bien. Ah, no, este está bien. Este es 2. Y aquí es 6. Tienes toda la razón. Entonces estamos hablando de 4
estamos hablando de 24, 21, 23. A ver. Profesor, Sí. en Holanda es menos 3. Sí. Muy bien. A ver, corrijamos entonces todo esto. Significa que esto está mal y nosotros aquí tenemos 3. Bueno, vamos a tener el más menos. Está bien, tenemos el 3 más menos. Va a haber un i de todas maneras, raíz cuadrada. Entonces aquí tenemos 9 y aquí tenemos 24. Está bien, 9 menos 24, tenemos 15. 3 raíz de 15. Y aquí nosotros vamos a tener sobre 2. ¿Está bien? Sobre 2. Bien, entonces esto lo voy a borrar y lo voy a corregir al otro lado, jóvenes, simplemente. ¿Está bien? Vamos a copiarlo esto y vamos a corregirlo en nuestra... acá. Listo, entonces lo que voy a hacer es lo siguiente, simplemente lo voy a copiar 2 veces. Y voy a cambiar lo que tenga que cambiar. Este le quito el menos, a este le quito el más, aquí tengo 1 y 2. Bien, nosotros entonces tenemos esas dos raíces. Entonces, vamos a buscar la solución de la ecuación original de la siguiente forma. Buscamos la solución de la ecuación original de la siguiente forma. Aquí vamos a tener y de x es igual a un ax más b. Vamos a reemplazarlo en la ecuación original. Nuestra ecuación original era esta que está acá. La voy a llevar al otro lado también para tenerla de referencia. ¿Está bien? Entonces vamos a reemplazarlo y vamos a obtener lo siguiente. Ax más b es igual a lambda integral desde 0 a 1, 2x menos s, y aquí vamos a tener as más b de ds más ax. Vamos a resolver de la misma manera que hemos resuelto el caso anterior. Jóvenes, lo hago aquí abajo para poder tener el resultado directamente. Esta integral, jóvenes, esta integral nos va a salir esta misma integral que teníamos acá, en esencia. ¿Está claro? No tenemos ninguna razón para que nos salga distinto. Así que simplemente voy a copiarlo ahorita para hacer la operación al otro lado. Entonces, eso nos da esto y es más un ax. Eso es lo que vamos a tener. Entonces, aquí podemos nosotros decir directamente de que el a tiene que ser igual a esta parte que acompaña a x. Entonces va a ser igual a lambda por el C1 es a más 2 veces b y esto más a. Y el b va a ser igual a menos lambda a tercios menos, aquí tenemos, aquí es más, jóvenes, más b medios y nada más. ¿Está bien? Entonces eso es lo que nosotros tenemos acá. De acá despejando, obtenemos lo siguiente, de que el a, jóvenes, ya lo dejo para que ustedes lo confirmen, va a ser igual a 6 más 3 lambda por a dividido sobre lambda al cuadrado menos 3 lambda más 6, y el b
es igual a menos 2 lambda a dividido sobre lo mismo, lambda al cuadrado menos 3 lambda más 6. Por lo tanto, nosotros tenemos de que el y de x es igual al a que multiplica al 6 más 3 lambda por x menos 2 lambda, y todo esto dividido sobre lambda al cuadrado menos 3 lambda más 6. El a es un número arbitrario, no nos está determinando nada. Está claro, si bien es cierto es parte de la ecuación, pero es arbitrario. Aquí nosotros vamos a tener lo siguiente. Aquí nomás voy a hacer un paréntesis. Vamos a tener lo siguiente. Para lambda igual a lambda 1. Para lambda igual a lambda 1. La solución existe. La solución existe si se cumple lo siguiente. Un momentito. Aquí vamos a tener estos jóvenes. ¿Está bien? Un momentito, creo que me he olvidado de algo. Sí, me he olvidado de algo. Ahorita lo coloco. Y lo voy a colocar acá, jóvenes. A ver, un momentito. Esto que está aquí. Tenemos las funciones propias, los valores propios, pero no hemos escrito las funciones propias. ¿Está claro? No hemos escrito las funciones propias. La solución va a existir solamente si es que este AX es ortogonal a la función propia correspondiente a lambda 1. ¿Está bien? La función propia correspondiente a lambda 1. Y nosotros vamos a obtener, lo dejo para que ustedes lo comprueben, que el Z1, que es la función propia correspondiente a lambda 1, va a ser un C1 que multiplica a X más un D1. D1 es una constante, ¿está claro? Y el Z2 va a ser igual a ese mismo C1 que multiplica a X más D sub 2. Estos valores de D sub 1 y D sub 2, estos valores de D sub 1 y D sub 2 se hallan una vez que se ha despejado y se va a obtener lo siguiente, que D1 es un número que tiene la siguiente forma, 2/3, 3 menos I raíz de 15, y esto dividido sobre I raíz de 15 menos 1. Y el D sub 2 es prácticamente lo mismo. El D sub 2 es prácticamente lo mismo. Lo único que cambia es que aquí tengo un signo menos, aquí tengo un más y aquí tengo más. ¿Cómo obtengo las funciones propias? Reemplazando, jóvenes, en la expresión original, en la forma que nosotros hemos asumido. ¿Está claro? O sea, reemplazando. Bien, entonces ya tengo las funciones propias. Entonces, la solución va a existir para lambda igual a lambda 1, para lambda igual a lambda 1, solamente si es que existe la integral, o sea, si se cumple que la integral de 0 hasta 1, que son los límites de integración de este AX, que es la función f, multiplicado por este, vamos a ponerlo así, multiplicado por C1 x más D1 de dx es igual a 0. Para que esto sea igual a 0, nosotros vamos a tener de que el a es igual a 0. El a tiene que ser igual a 0. Porque es la única forma. Si el a es diferente de 0, no hay forma que esta integral sea 0. ¿Está bien? Entonces, en este caso,
en este caso, el yx va a ser igual a una constante 3 por x más de 1. Ahora, para lambda igual a lambda 2, de nuevo se demuestra que existe si es que la es igual a 0, y en este caso nuestro y de x va a ser igual a una constante que multiplica a x más de 2. Eso es lo que nosotros vamos a tener, jóvenes, en estos dos casos. Entonces, aquí no hemos hallado resolvente ni nada por el estilo, simplemente hemos visto la forma del núcleo, y dada la forma del núcleo hemos intuido la posible forma y hemos hallado una solución. ¿Está claro? Y hemos hallado una solución. Bien. Veamos un concepto que me había olvidado. Un concepto que me había olvidado y que es importante. El concepto de núcleos ortogonales. Núcleos ortogonales. Y aquí vamos a decir lo siguiente: los núcleos K, XS y N, XS son ortogonales en algún intervalo AB si se cumple la siguiente relación, que la integral desde A hasta B de K, XT, N, TS, de dt es igual a 0, y que la integral desde A hasta B de N, XT, K, TS, de dt es igual a 0. Si se cumple esto, entonces los núcleos son ortogonales. Un núcleo es ortogonal a sí mismo, si se cumple lo siguiente, que la integral desde A hasta B de este K de XT por K de TS de dt es igual a 0. ¿Está bien? Entonces, ¿qué propiedad importante tienen estos núcleos? Que para estos núcleos tenemos que el K2 de XS es igual al K3 de XS, al K4 de XS, al Kn de XS, y todos son iguales a 0. Es decir, todos los núcleos iterados que surgen a partir de estos núcleos ortogonales a sí mismos, son ceros. Por lo tanto, ¿está bien? Entonces, la resolvente de un núcleo ortogonal a sí mismo es el mismo núcleo. Entonces, esa es una propiedad sumamente importante de los núcleos ortogonales. ¿Está bien? Veamos un ejemplo. A ver, rápidamente vamos a ver un ejemplo. Construir la resolvente. De la siguiente ecuación: y de x es igual a
lambda integral desde 0 hasta 2 veces pi. Y aquí vamos a tener el coseno de x menos 2y, y de s, d de s, más una función f de x. Solución. Bien, veamos lo siguiente. Integral desde 0 hasta 2 veces pi del coseno de x menos 2t por el coseno de t, un momentito, sí, t menos 2s, disculpen, aquí es s, jóvenes, t menos 2s de dt. Esto, jóvenes, el coseno, si no tiene, aquí tengo t y aquí tengo 2t. ¿Está claro? T y 2t. Por lo tanto, estos son ortogonales y esto nos da 0. Funciones ortogonales nos da 0. En consecuencia, la resolvente x, s, lambda, x, s, lambda, va a ser igual simplemente al coseno de x menos 2 veces s. Por lo tanto, si nosotros queremos hallar la solución de este problema, nosotros vamos a tener que nuestra función, disculpen, y de x va a ser igual al f de x más lambda integral de 0 a 2 veces pi coseno de x menos 2s. Aquí vamos a tener el f de s de ds. Y tenemos ya la solución. ¿Está claro? Ya si le damos una forma a la función, nosotros ya vamos a tener nuestro resultado. Entonces, eso es algo importante en estos núcleos ortogonales. Jóvenes, ¿tienen alguna pregunta? No hay preguntas entonces. Vamos a ver otro ejemplo. Solucionar la siguiente ecuación integral. Vamos a tener un u de x y y que es igual a lambda, una integral. Ambas integrales van desde menos 1 hasta 1, x, y, más, vamos a poner un psi, eta, y aquí tenemos u de psi, eta, derivada con respecto a psi y con respecto a eta, más una función de x y de y. Vamos a ver su solución. En primer lugar, hay que hallar los valores propios. Hallemos los valores propios del núcleo o de la ecuación homogénea. Y vamos a proceder como hemos hecho en uno de los problemas anteriores. Es decir, asumimos, nosotros vamos a decir lo siguiente, que este u de xy es igual a un c1 de xy más c sub 2. Jóvenes, esto porque el núcleo nos está indicando algo. Es decir, hay mucho de la experiencia que uno puede tener de estar resolviendo este conjunto de problemas. Entonces, mientras más resuelve, uno va dando cuenta de que hay ciertas estructuras que se van conservando. Integral de menos 1 a 1, integral de menos 1 a 1, y aquí tenemos el núcleo xy más psi eta multiplicado por la función u,
pero este es de xy más c sub 2. Listo. Derivada de psi, derivada eta. Estos jóvenes nosotros tenemos que integrarlo con respecto a psi y con respecto a eta y evaluarlo en esos valores. En este momento pongo ya la respuesta, ya sabemos cómo se opera, esta no es complicado por la forma de las integrales, y vamos a obtener 4 lambda c sub 2 xy más 4 novenos lambda c sub 1. En consecuencia, nosotros al momento que igualamos podemos hallar nuestros valores propios. Lambda 1 tiene que ser igual a menos 3 cuartos y lambda 2 tiene que ser igual también a menos 3 cuartos. Significa que ambos son iguales. ¿Está bien? Ambos son iguales en este caso. Entonces, hallamos nuestras funciones propias. Nuestra función propia va a ser lo siguiente. Voy a tener un U1 x, y. Esto vamos a tener nosotros que va a ser C2 1 menos 3 xy. ¿Eso cómo lo hallamos, jóvenes? Reemplazando aquí en la misma expresión. ¿Está claro? Entonces vamos a tener de que el U sub 2 de xy va a ser igual a C1 por 1 más 3 xy. Eso es lo que nosotros vamos a tener. C1 y C2 son dos constantes arbitrarias. Entonces, un momentito. Sí, este es positivo, jóvenes, no son iguales. Disculpen. Entonces, sí. Entonces, procedemos como hemos venido haciendo. Primero para lambda, que es diferente a lambda i, donde el i es igual al 1 o a 2, es decir, cuando es distinto. En este caso, buscamos la solución de la siguiente forma. U de xy igual a un a xy más b más la función que nosotros tenemos. Entonces, colocamos esta u en la ecuación original. ¿Está bien? Reemplazamos en la ecuación original. Y obtenemos los valores de a y b. Y obtenemos, aquí, jóvenes, simplemente es reemplazar y operar, y vamos a obtener lo siguiente, que a va a ser igual a 4 lambda b más un lambda f1, y b va a ser igual a 4 lambda sobre 9 a más lambda f2. ¿Qué cosa es f1 y f2? f1 va a ser igual a la integral de menos 1 hasta 1 f psi eta de psi de eta, y f sub 2 va a ser igual a la integral desde menos 1 hasta 1 psi eta f de psi eta de psi de eta. Entonces, nosotros tenemos que para hallar a y b tenemos que resolver esta ecuación algebraica. Tengan en cuenta que el f es conocido, se supone, y entonces esta integral simplemente nos da un número. El f es conocido y esta integral nos da un número. Estos f1 y f2 son números, ¿está claro? Son valores, así que los vamos a tratar de esa forma en adelante.
De aquí nosotros vamos a tener de que nuestra U de X, Y, una vez que hemos despejado los valores de A y de B, vamos a obtener que son iguales a lo siguiente: a lambda sobre 1 menos 4x sobre 3 al cuadrado, y todo esto que multiplica a F1 más 4 lambda F sub 2 XY más 4 novenos lambda F sub 1 más F sub 2, y todo esto más el F de X, Y. Vuelvo a repetir, F1, F2 ya son simplemente números. Entonces aquí tengo el A y aquí tengo el B. Bien. Luego para lambda igual a lambda 1, que es igual a menos 3 cuartos. Aquí la solución existe si se cumple la condición. Jóvenes, ¿qué condición se tiene que cumplir? Se tiene que cumplir de que esta función propia sea ortogonal a esta función que está acá. ¿Está claro? Entonces, voy a copiar esa función propia para ver qué es lo que estamos diciendo. Entonces nosotros se debe cumplir lo siguiente, de que la integral desde menos 1 hasta 1 de esto que está acá, voy a copiarlo, de esto que está aquí, por el f de x, d de x, d de y, disculpen, es f de x, y, esto tiene que ser igual a 0, ¿está claro? Eso tiene que ser igual a 0. Entonces, ¿qué es lo que vamos a tener? Fíjense, vamos a tener nosotros aquí lo siguiente: la integral de menos 1 hasta 1. Jóvenes, este c sub 2 ya se va. Y vamos a tener simplemente, f de x, y, d de x, d de y, menos 3 veces la integral desde menos 1 hasta 1, xy, f de x, y, d de x, d de y. Esto igual a 0. Jóvenes, esto que está acá es f1 y esto que está acá es f2. Por lo tanto, nosotros vamos a poder decir de que esta condición se reduce al exigir que se tiene que cumplir que f1 menos 3 f2 es igual a 0. Esta condición viene de la condición de ortogonalidad de la función, la parte no homogénea, con la función propia correspondiente a este valor propio. ¿Está claro? No podemos avanzar más porque no conocemos la forma de esa función f1. Y tenemos que para lambda igual a lambda 2 igual a 3 cuartos, de nuevo vamos a decir que la solución existe si se cumple la condición siguiente. En este caso, cuando nosotros los reemplazamos, vamos a obtener f1 más 3 f2 igual a 0. En estos casos, la solución se va a poder escribir de la siguiente forma: u de xy es igual a 3 octavos de xy f1 más f xy más c4 3x más 3xy
más 1. Este, jóvenes, es en este segundo caso. Me había olvidado en el primer caso también de escribir la solución. Vamos a ponerlo por acá. Y en este primer caso vamos a tener nosotros de que el u de xy va a ser igual a menos 3 octavos de xy por f1 más f de xy más c3 de 3xy menos 1. Entonces tenemos nosotros, los jóvenes, estas dos soluciones para este caso. Jóvenes, ¿tienen alguna consulta? ¿Tienen alguna pregunta? ¿No hay preguntas? A ver, uy, no me había dado cuenta que había uno. No. Bien, jóvenes, ¿alguna pregunta? Bien, jóvenes. En principio, con respecto a ecuaciones integrales todavía hay mucho que hablar, hay muchos más métodos, muchos más técnicas, hay que ver también el caso de Volterra. La idea es solamente mostrarles cuál es la esencia de estos métodos de solución para que ustedes puedan ya individualmente y en la medida de sus necesidades investigar y entender los métodos que vienen al respecto. Bien, nos queda un poco de tiempo. Voy a hacer lo siguiente, simplemente vamos a mostrar lo siguiente. Cuando nosotros hablamos de perturbaciones, es muy conocido, al menos en mecánica cuántica se escucha mucho lo que consiste la teoría de perturbaciones. Está bien, pero las perturbaciones no tienen que ver solamente con la mecánica cuántica, ni solamente esa forma de perturbación. Es muy utilizada en general en la física. Entonces vamos a ver ahorita un concepto que se llama perturbación por parámetro. ¿En qué consiste esto? Existen muchos problemas físicos en los cuales nosotros encontramos funciones del tipo U que depende de X y depende de algún parámetro, con la característica de que este parámetro es un número pequeño. ¿Está bien? Entonces, con frecuencia, nosotros vamos a partir de aquí a solucionar un problema donde tenemos una ecuación diferencial. L es el operador diferencial que depende de U, es decir, se aplica U a la variable independiente y el parámetro. Y esta ecuación es igual a 0. Y se le asocia una condición de contorno para U y ese parámetro que es igual a 0. ¿Está claro? Entonces, esta es ecuación diferencial. Y esta es condición de contorno. Condición de contorno. Entonces, X es evidente que es la variable independiente
y epsilon parámetro. Entonces esta es la variable independiente y este es el parámetro. Este es el parámetro. Entonces, este problema en forma general no tiene solución exacta. Sin embargo, va a permitir solución, digamos, para ciertos valores de epsilon. Entonces, si nosotros elegimos ese valor de epsilon como referencia, nosotros vamos a poder solucionar el problema en forma de serie por el desarrollo de potencias. Vamos a ver esto qué significa. Bien, expresemos este U de x epsilon de la siguiente forma: como un U sub 0 de x más un epsilon U sub 1 de x más epsilon al cuadrado U sub 2 de x más y así sucesivamente. Es decir, nosotros vamos a expresar esta función que depende de este parámetro en forma de esta serie. Entonces, aquí hay que tener en cuenta lo siguiente: estos U sub n no dependen de el parámetro, ¿está claro? Y este U sub 0 es la solución para el caso en el cual epsilon, ¿está bien? Epsilon es igual a 0. Es decir, cuando no hay parámetro. Entonces, si nosotros colocamos este desarrollo en esta ecuación, nosotros vamos a tener diferentes ecuaciones, ¿está bien? Diferentes ecuaciones para cada uno de los parámetros, para cada uno de los coeficientes que acompañan a epsilon al cuadrado y así sucesivamente. Entonces, estas ecuaciones son las que nosotros vamos a resolver. Esas ecuaciones son las que nosotros vamos a resolver. ¿Está entendido en qué consiste el método? Es decir, tengo este parámetro, resuelvo esta ecuación, o reemplazo y voy a tener un conjunto de ecuaciones y voy a tener que resolverlo de forma consecutiva, estas ecuaciones. Veamos una aplicación bastante simple de esto. Veamos una aplicación bastante simple. Veamos una ecuación algebraica. Ecuación algebraica. Es una ecuación algebraica sencilla. Vamos a decir de que tenemos U que es igual a 1 más epsilon U al cubo. Esta es nuestra ecuación 2. Esta ecuación, jóvenes, no es de fácil solución. No es de fácil solución. Es más, no tiene solución analítica, así como por simple que la vean. Entonces, aquí nosotros vamos a poner que el epsilon es pequeño. El epsilon es pequeño. Entonces, nosotros asumimos para el epsilon igual a 0, nosotros tenemos, en este caso, que el U, si el epsilon es 0, el U simplemente es igual a 1. Ahora, sea epsilon diferente de 0, pero pequeño. Nuestra condición siempre va a ser de que ese epsilon es pequeño. Entonces vamos a desarrollar la serie. Entonces nosotros vamos a decir de que el U es igual a 1 más un epsilon U1 más un epsilon al cuadrado U2 más un epsilon al cubo U3 más y así sucesivamente. Esta es nuestra ecuación 3.
Reemplazamos en 2. 3 en 2. Y vamos a tener la siguiente ecuación. A ver, lo voy a hacer mejor de una vez al otro lado. En la siguiente página. Entonces reemplazamos 3 en 2 y vamos a obtener nosotros lo siguiente. De todas maneras me voy a llevar esta ecuación. Está bien, me voy a llevar esta ecuación para poderla tener de referencia y me voy a llevar también esta forma para saber qué es lo que estamos reemplazando y cómo. Entonces, esto acá. Al momento que escribimos, este 1 y este 1 se van a ir. ¿Está claro? Así que ya no lo voy a escribir. Entonces voy a tener simplemente el u, que es epsilon u1 más epsilon al cuadrado u sub 2 más epsilon al cubo u sub 3 más, así sucesivamente, va a ser igual. El 1 ya no está, este epsilon lo voy a factorizar. ¿Está claro? Entonces tengo el epsilon que multiplica a u, que es esto que está acá, que multiplica a u, que es esto que está acá, elevado al cubo. Elevado al cubo. ¿Está bien? Esta es nuestra expresión 4. Vamos a desarrollar ese cubo. Ya esto ahora sí, ya puedo borrarlo. Vamos a desarrollar ese cubo y lo que nosotros vamos a hacer es lo siguiente. Bien, copio esto. Esta primera parte no lo copiamos simplemente. Y vamos a tener que esto es igual a lo siguiente. Bien. El epsilon sigue quedando afuera. Epsilon. Y voy a irlo agrupando según las potencias. ¿Está bien? Voy a irlo agrupando según las potencias. Disculpen. Aquí me he olvidado de algo. Aquí sí hay el 1. 1 más. ¿Está bien? Ahí, porque este es el u. Se ha ido aquí se ha ido el 1 correspondiente a este que estaba acá. Pero aquí sigue quedando. Entonces, primero vamos a tener lo siguiente aquí. Vamos a tener un 1 más 1 al cubo, 1. Después vamos a tener 3 veces el 1 multiplicado por esto. 3 epsilon u1. Más vamos a tener 3 veces, ¿está bien? 3 veces el 1 multiplicado por el epsilon al cuadrado u sub 2. Pero también vamos a tener nosotros lo siguiente. Vamos a tener 3 veces esto al cuadrado por esto. ¿Está bien? Entonces es 3 esto al cuadrado por esto. Entonces más u1 al cuadrado. Esos son los que tienen epsilon al cuadrado. Después no tengo ninguno más que tiene epsilon al cuadrado. Más. Y voy a tener después los que tienen el epsilon al cubo. ¿Está bien? Y así sucesivamente. Aquí nomás me quedo. 5. Ya no tengo al cubo, estoy desarrollando y estoy agrupando. Entonces, vamos a desarrollar de todas maneras el que tiene el epsilon al cubo, creo, para tener un mejor criterio. Entonces, después, los que tienen el epsilon al cubo, va a ser cuando multiplico esto por esto. ¿Ya? Entonces, en primer lugar tengo epsilon al cubo que multiplica al u3. ¿Está bien? Cuando es simplemente el u3. Cuando es este cuadrado por esto. Entonces, nosotros aquí vamos a tener
3 U3 es este al cuadrado, 3 veces este al cuadrado por este. Vamos a tener aquí con el U2, cuando multiplica por este, vamos a tener también nosotros el 3, un momentito, no, el U3 no aparece acá, disculpen, me estoy equivocando. El U3 no aparece. Aquí lo que va a aparecer es el 3U2, el 3U2, y va a aparecer el 3U1 al cuadrado también. A ver, no, dejémoslo, jóvenes, ahorita, dejémoslos así nomás. Vamos trabajando solo con estos términos. Si necesitamos un término más, lo vemos. Bien, ahora sí, igualamos coeficientes. Igualamos coeficientes. El coeficiente de epsilon se iguala con este. ¿Está bien? Vamos a pasar todo esto al otro lado y vamos a obtener nosotros lo siguiente. El epsilon que multiplica al U1 menos 1 más el epsilon al cuadrado que multiplica al U sub 2 menos el U menos 3 veces U sub 1 más el epsilon al cubo que multiplica al U sub 3 menos esto que está acá, 3 U sub 2 menos 3 U sub 1 al cuadrado, más, y así sucesivamente. Y esto es igual a 0. Esto es igual a 0. Entonces, nosotros vamos a tener de que esta ecuación, tenemos lo siguiente. Dado que todos acompañan a estos epsilon, los coeficientes tienen que ser iguales a 0. Por lo tanto, nosotros aquí tenemos de que el U1 es igual a, o en todo caso vamos a ponerlo mejor, menos 1 es igual a 0. Vamos a tener de que el U sub 2 menos 3 U sub 1 es igual a 0. El U sub 3 menos 3 U sub 2 menos 3 U sub 1 al cuadrado es igual a 0. Y así sucesivamente. Nosotros vamos a tener aquí de que el U sub 1 es igual a 1. De aquí nosotros tenemos que el U sub 2 es igual a 3 veces el U sub 1 es simplemente igual a 3. De aquí nosotros tenemos que el U sub 3 es igual a 3 U sub 2 más 3 U sub 1 al cuadrado, y vamos a tener 3 por 3 9 más 3 12. Y así sucesivamente. Por lo tanto, nosotros tenemos que nuestro U es igual a 1 más U sub 1 por epsilon, simplemente es epsilon, más 3 epsilon al cuadrado, más 12 epsilon al cubo, más, y así sucesivamente. Esto podemos decir que es nuestra ecuación 7. Entonces, tenemos que hemos construido una función U que es una solución aproximada de esta ecuación 2. Es una solución aproximada de esa ecuación 2. ¿Está claro? Entonces, eso es lo que nosotros tenemos. Eso es lo que nosotros tenemos. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta, jóvenes? Entonces, esto es en lo que consiste el método de perturbaciones. A ver, si hay una especie de radio de convergencia, dependiendo del tipo de problema, sí tiene que haber una suerte de radio de convergencia. En este caso, nosotros no podemos asegurar nada,
solo podemos reemplazar a diferentes valores de epsilon y ver de que cumple, que esto se convierte en una identidad. ¿Está claro? En este caso hay que tener en cuenta lo siguiente. El epsilon es un valor muy pequeño. Consideramos que es muy cercano a 0. Entonces, esta serie de todas maneras converge porque estos números no van a aumentar tan rápidamente como disminuye las potencias de epsilon. En este caso, la convergencia está asegurada de una u otra manera. Bien, veamos un segundo ejemplo. Este es un ejemplo que es bastante conocido. Oscilador de Van der Pol. Es bastante conocido porque es el primer caso de un oscilador no lineal que fue estudiado. Nosotros tenemos que la segunda derivada de u con respecto al tiempo más u es igual a un epsilon por 1 menos u al cuadrado derivada de u con respecto al tiempo. ¿Está bien? Entonces, aquí nosotros igual tenemos el epsilon pequeño. Epsilon pequeño. ¿Está bien? Entonces, nosotros hacemos lo siguiente. Tomamos epsilon igual a 0. Y cuando tomamos epsilon igual a 0, tenemos la ecuación que nosotros conocemos, derivada de u con respecto a t al cuadrado, más u es igual a 0. Voy a ponerle 1, 2. La solución de 2, entonces esto tiene solución, u es igual a coseno de t más phi. Muy bien, esto es nuestra ecuación 3. A y phi son constantes que se hallan de las condiciones de contorno. Entonces, aquí nosotros tomamos nuestra función de esta forma. U de t, epsilon va a ser igual a un u sub 0 de t más epsilon u sub 1 de t más epsilon al cuadrado u sub 2 de t más y así sucesivamente. Esta es nuestra opción 4. Vamos a reemplazar 4 en 1. ¿Está bien? Reemplazamos 4 en la ecuación 1. Y vamos a obtener lo siguiente. A ver, esta expresión es un poquito larga. Segunda derivada de u sub 0 con respecto a t al cuadrado más u sub 0 más epsilon. Segunda derivada de u sub 1 con respecto a t más u sub 1 más epsilon al cuadrado. Segunda derivada de u sub 2 con respecto a t más u sub 2 más y así sucesivamente. Esto va a ser igual a epsilon que multiplica a 1 menos, y aquí vamos a tener u sub 0 más epsilon 1, epsilon u sub 1 más epsilon al cuadrado u sub 2 más así sucesivamente al cuadrado. Jóvenes, estoy acá. Y esto multiplicado por la derivada de u0 con respecto a t más epsilon la derivada de u1 con respecto a t más epsilon cuadrado derivada de u2 con respecto a t más y así sucesivamente. Esto llamamos 5. Y aquí debemos de desarrollar para pequeños epsilon y vamos a igualar. ¿Está claro? Vamos a igualar. Voy a escribirlo de una vez al otro lado y vamos a tener lo siguiente. Bien. Tenemos la segunda derivada de u sub 0 con respecto a t más u sub 0. A ver, voy a copiarlo esto al otro lado para tenerlo como referencia, que es lo que estamos haciendo realmente. ¿Está bien?
Entonces tenemos esto que no cambia, esto no tiene épsilon de ningún lado. Después viene la parte que tiene épsilon. Entonces tenemos más, prácticamente esto lo copio igual, más épsilon, segunda derivada de u con respecto a t, más este es u sub 1, más épsilon al cuadrado, segunda derivada de u sub 2 con respecto a t, más u sub 2, más así sucesivamente, igual. Entonces aquí el igual es lo que vamos a ver. En primer lugar tengo el épsilon, aquí voy a tener un u sub 0 al cuadrado, épsilon por 1 menos u sub 0 al cuadrado, más el siguiente ya va a ser un épsilon al cuadrado, que va a multiplicar a lo siguiente. Un momentito. Aquí me faltó algo. Sí. Y eso multiplicado por este que está acá. De u sub 0 con respecto a t. ¿Está bien? Entonces, este solamente tiene un épsilon, que es este épsilon que está afuera. Ahora, los demás ya tienen algún épsilon al cuadrado. ¿Qué es lo que vamos a tener? Vamos a tener nosotros lo siguiente. Un momentito aquí. Lo que pasa es que aquí falta esto así. Bueno. Bien. Entonces vamos a tener aquí lo siguiente. Primero, este u menos u sub 0 al cuadrado que multiplica a esto. Este épsilon y este épsilon me da el épsilon al cuadrado. Tengo 1 menos u sub 0 al cuadrado por la derivada de u sub 1 con respecto a t. Después voy a tener un menos, porque es el doble producto, ¿está bien?, de este u sub 0 por este u sub 1. U sub 0 por u sub 1 menos el doble producto, y lo multiplico por este que no tiene. Entonces menos 2 u sub 0 u sub 1 derivada de u sub 0 con respecto a t. Más, y así sucesivamente, jóvenes, voy acomodando. ¿Está bien? Ah, no, disculpen, este es aquí, este es acá. Más el e al cuadrado, ya no hay más que no tengan épsilon al cuadrado. No sé, esta era la expresión 6. Bien. Entonces, ningún u depende, ninguno de estos u's, u sub 1, 2, 3, depende de épsilon. Por lo tanto, tengo que igualar los que tienen iguales coeficientes. Entonces, aquí para el épsilon a la 0, tenemos derivada de u0 con respecto a t al cuadrado más u sub 0 igual a 0, porque acá no hay nada. Para el épsilon 1, para el épsilon a la 1, vamos a obtener nosotros lo siguiente. Segunda derivada de u1 con respecto a t más el u1 es igual a esto, a 1 menos u0 al cuadrado, derivada de u0 con respecto a t. Jóvenes, todo esto lo puedo borrar. Tengo para épsilon al cuadrado, vamos a tener este término, segunda derivada de u sub 2 con respecto a t, más u sub 2 es igual a todo esto que está acá. 1 menos u sub 0 al cuadrado, derivada de u1 con respecto a t, menos 2 u0 u1, derivada de u0 con respecto a t. Jóvenes, y así podemos nosotros continuar. Bien, la solución de esto nosotros ya la conocemos. El u sub 0 es igual a coseno de t más phi.
Esto nosotros lo vamos a reemplazar acá. Y entonces vamos a tener lo siguiente. Segunda derivada de U1 con respecto a t más U sub 1 es igual a 1 menos a cuadrado coseno cuadrado de t más phi. Disculpen, jóvenes. Ya, entonces, nosotros tenemos lo siguiente. Teníamos estas ecuaciones. Esta tenemos la solución de esta que está acá. Reemplazamos y obtenemos esto. Vamos a utilizar esta identidad. Esta identidad. ¿Está bien? Vamos a utilizar esta identidad para poder simplificar. Una vez que utilizando esto reemplazamos, obtenemos esta relación. Aquí me falta al cubo seno de 3t más phi. Muy bien. Entonces, de esa forma, aquí resolviendo esta ecuación puedo hallar U1. Una vez que hallo U1, reemplazo en U2 y así sucesivamente vamos hallando. Jóvenes, ¿quedó entendido este método? ¿Está claro? Este es un método que es bastante útil, sobre todo cuando tengo este tipo de ecuaciones. ¿Tienen alguna pregunta? Bueno, al final la solución, ¿cuál es? La solución es esta. La solución es esta que está acá. Tengo que hallar U1, tengo que hallar U2, U3, ya según el tipo de solución que podamos hallar. Bueno, ahí dicen que aplicar el método de Duhamel sí es posible, pero depende del valor de epsilon, igual. ¿Está bien? En este caso, jóvenes, no hay solución exacta. Es decir, ninguno de los métodos que nosotros conocemos nos permiten hallar una solución exacta a este problema. Solamente podemos con métodos aproximados y este es uno de esos métodos. A esto es a lo que me refería con el método de perturbaciones. Todavía puedo ampliar algunos detalles con respecto a cómo aplicar las ecuaciones ya un poco más amplias y a cómo se aplica inclusive para resolver las ecuaciones de la física matemática que hemos visto. Bien, eso lo veremos el lunes, jóvenes. Eso lo veremos el lunes, la siguiente clase. Y con eso estaríamos acabando el curso. ¿Tienen alguna pregunta? Bien, si no hay preguntas, jóvenes, esto lo podemos dejar aquí.